Pobreza en aumento y políticas relegadas. La pandemia en nuestro país ha causado estragos en una ya de por sí deteriorada economía que arrastran los últimos gobiernos. La cuarentena más larga del mundo probó ser un rotundo fracaso con cifras altísimas en niveles de contagio y muertes, pero tuvo un impacto irrecuperable en el bolsillo de la clase trabajadora. En el caso particular de Jujuy, y vueltas de un COE mal asesorado y enajenado del pueblo, sumó más problemas a un sector privado ya golpeado. A esto se sumaron los miles de jujeños que antes a la problemática sanitaria apenas lograban subsistir y ahora se dan con una situación de completo abandono. Todo este proceso de casi 2 días de pandemia hemos venido sosteniendo y asistiendo a los sectores populares, ¿no? Donde el Estado provincial y municipal no ha hecho cargo, no deja más que descubierto la inoperancia que tiene el gobierno, sobre todo su ministra, la ministra Rapura, que han dejado en el abandono a cientos de familias jujeñas de los sectores más vulnerables, con presencia de un gobierno para las cuestiones que son el alimento, la nutrición de los ancianos, y que quedó al descubierto ahora que ya pueden hacer que la funcione como debe ser para buscar a desaparece. Hace 2 meses y medio que mano no lleva lo poco de comedor y merendero, creo que lo hemos hablado más de una vez. Se llevan 10 kilos de arroz, 10 kilos de azúcar, kilos de harina, 10 de sémola y un cajón de manzana o de uva. Ni siquiera eso hace 2 meses están diciendo. Esa poca mercadería que llegaba, pero el gobernador lo vemos semanalmente partiendo bolsones de mercadería. Que la situación en la cuestión social y del hambre para la provincia de Jujuy está contenida en gran medida en la red solidaria que tenemos las organizaciones sociales en la provincia. Sabemos que se va extendiendo el hambre en los diferentes barrios y que las políticas nacionales no logran un efecto positivo porque tampoco se las acompaña con políticas que complementen eso. El gobierno provincial, que el gobierno nacional, las políticas sean efectivas, pero el gobierno provincial está muy atasado a lo que se puedan tomar como medidas o políticas sociales desde la nación, ¿no es cierto? Entonces ahí se complica, digamos, ya la política nacional es insuficiente y la provincial inexistente. Jujuy es grande, pero no como todo, acá nadie se hace rico de la noche a la mañana. Que se hace rico de la noche a la mañana, sabemos de dónde viene la plata. En la alimentación, en la educación, en la seguridad. Comedores que cerraron, otros que llegaron a fraccionar con tal de conseguir un día más de servicio. Familias enteras que se sumaron a la larga lista de comedores. Y del otro lado, la ministra Sarapura, ausente en medio de este caos. La funcionaria se negó en más de una oportunidad a recibir a los representantes de estos espacios comunitarios emergentes, pero siguió participando de la recorrida de campaña de Morales. Es algo que se ha profundizado, es más, la provincia de Jujuy es la que tiene el mayor índice de pobreza, datos del INDEC del año pasado, 2010, así que es muy preocupante y sobre todo es preocupante la falta de atención y la profundización, ¿no?, de la situación crítica que hemos venido, no solamente por digamos, viendo la pandemia, no ha sido solamente consecuencia, sino que esto viene de muchos años atrás. No lo vemos con muchas que cambien de la mano de los mismos actores políticos que tenemos, porque estamos viendo que las instituciones ya no dan respuesta, que a cargo del
manejo de lo público, lo contrario a la moral es la moral. O sea, es la falta de moral que se percibe en todas las personas. Y todos, en absolutamente, no creo, y vuelvo a reiterar, no es solamente de Campo Verde, sino que en todos los barrios y en todos los sectores de la provincia están los derechos humanos. Muchos anuncios de campaña, pero la verdad que no han estado ni ahora ni antes a la altura de las propias declaraciones que hace esta gente que sale a militar un voto, que sale a pedir que se lo para determinado cargo, pero que después no se hacen responsables para el que fueron elegidos. Lo que se debate en los distintos, digamos, ya sea en el Consejo Liberante, en el municipio o provincial, también en la legislatura o en los ministerios, siempre lo debaten personas que para nada conocen la realidad de la gente. O sea, ellos definen sobre qué temas hablar, definen sobre qué cuestiones van a atender, pero siempre definen su mirada y nunca se tiene en cuenta la mirada de necesidad que tiene la gente. Entonces, por eso fracasa todo. No cabe duda que para la política el hambre no es una prioridad, sino más bien digno de ser explotado y que solo requiere de la entrega de unos cuantos bolsones de vez en cuando para calmar los ánimos. El precio del gobierno es tal que la ayuda del Plazo NUP, del que dependen miles de familias, se incrementa cerca de 250 pesos más en este 2020, llegando a los 800 pesos. Un aumento insuficiente. No subsana la caída del poder adquisitivo. La verdad, el aumento que hubo es una vergüenza, porque de 500 pesos pasaron a 800 pesos. Si bien esta tarjeta Plazonub son para las personas mayores y los hijos que tienen mayoría de edad, o sea, no tiene nada que ver con la tarjeta alimentaria, porque muchos se confunden que la tarjeta alimentaria es como el Plazonub y nada que ver. Y con todas las inflaciones que hubo estos tiempos, más que ahora este mes aumentó el combustible y en noviembre y diciembre se vienen estos aumentos, es como una burla para las personas que acceden a esa tarjeta, ¿no? Según datos oficiales del INDEC, en Jujuy, la pobreza alcanza al 38% de la población y con una inflación galopante, esa cifra se habrá incrementado para fin de año. La tasa de desempleo en nuestra provincia alcanzó en el segundo trimestre del año un 7%, abarcando más de un 10% de la población. El economista Gastón Redmi advierte que esto se debe al efecto desaliento. Los jujeños dejan de trabajar y también de buscar empleo. Sí, la situación vuelve a ser crítica porque la provincia sigue encabezando de las encuestas que se hacen donde más se destruye empleo en el sector privado. Esto es una constante de todo este año y ya viene en parte incluso del año pasado. Y por otro lado, bueno, se muestra un panorama bastante complejo porque también cuando uno ve el total de asalariados que hay en la provincia, se mantiene un retroceso a niveles de 2015 y esto, bueno, está llevando, como se vio también con la medición de la desocupación, a que no solamente se pierdan empleos, sino que cada vez más gente deja de buscarlos porque no hay posibilidad de encontrarlos. Bueno, eso va deprimiendo a todo el sector de trabajadores, ¿no? Las peores secuelas de esta desidia estatal ya se advierten en los barrios y en la preocupación de referentes de espacios de contención. Desgraciadamente hay algo que me enseñaron. Preferir los chicos de la calle, si uno los ve en la calle, los vemos. ¿Qué están haciendo? Están pidiendo, están mendigando, pero cuando no están en la calle es más preocupante, porque no sabemos qué es. Hoy en Jujuy, desgraciadamente, la droga está. Acá los chicos de 10 años y 8 años ya están prinzándose en este sistema, ¿no es cierto?, de la droga, y la gente lo vende como cualquier cosa. Acá en el barrio Belgrano, bien que lo vende. La situación es insostenible y no hay, sin embargo, una respuesta acorde. La excusa de la pandemia acaparó todo en el plan del gobierno, pero la necesidad puerta.
La situación hoy es grande, pero yo creo que más de una vez le he contado que las organizaciones sociales siempre hemos buscado un diálogo para poder articular y que la ayuda llegue a los sectores de la mejor manera. El gobierno se nos burla en la cara, no nos da respuesta. En todo caso, el gobernador, que si hoy la provincia de Jujuy no se le incendia por un problema social y pobreza, es porque las organizaciones sociales del territorio donde suministra Natalia Sarapura, como la hemos catalogado más de una vez, no da respuestas reales y concretas, y el gobernador mucho menos.